Ahí está. Ok. Sí, ahorita platicamos acerca de la diferencia entre las coaliciones internas, las coaliciones externas. Este, eh, Aquí el término común a ambas, ¿no? Sería la apropiación del residual, ¿no? Que ya habíamos comentado un poquito cuando revisamos la lectura de Archan y Demsetz, ¿no? De esta cuestión del vigilante y quién se apropia del residual. Entonces, tanto en la colisión interna como en la externa está relacionado con eso, ¿no? La apropiación del residual de la ganancia que genera la empresa, ¿no? Ahorita lo comentamos. De la de Jensen y Mecklin, ¿quién me platica? Porque la de Acosta estaba bien chiquita, entonces, o sea, la leías en qué, una hora, ¿no? Pero ahí estaba la de Jensen y Mecklin, que es interesante si ustedes quieren entender con mayor, eh, con mayor profundidad este problema de agencia. ¿Alguien la leyó? Uh -uh. Fer. Bueno, A ver, adelante, Sí, ahora sí, César. sí, sí, profesor. Bueno, ahí más que nada, pues en la parte de los gobiernos corporativos, cuando habla de diferentes sistemas, o bueno, todas estas diferentes definiciones que se pueden abordar de, ¿qué es? Ya para el sistema corporativo, Uh ahí no sé, me queda duda de cuál sería el que tomemos en sí como pues central -huh. o podemos abordar eh, o para poderlo definir esta parte tenemos que poner a todos y Pero no entiendo, a ver, ¿cuál es el gobierno corporativo qué? O sea, ¿qué de gobierno corporativo? sí, no sé. mm, ¿Cómo definir el gobierno corporativo? ¿Cómo unificar cada una de estas revisiones de lo que es gobierno corporativo? Uh -huh. ¿O, o hay que, pues, definir, bueno, o sea, nada más reflejarlo como, pues este autor dice esto, este autor dice esto, o Uh se -huh. puede dar como una única línea para definirlo? Y lo que sí, tenía algo ya, con la teoría de la agencia, cómo relacionar toda esta parte de los costos, Uh -huh. si estos únicos costos de incentivos, de vigilancia, de fianza, de oportunidad y de negociación, Uh -huh. serían todos los costos o nada más serían como los principales que habría que tomar en cuenta para minimizar los costos de la agencia, ¿no? Uh -huh. ¿Pudiste vincular los costos, bueno, más que los costos de agencia, la teoría de la agencia con las cuestiones de gobierno corporativo? Ahí me costó un poco de trabajo relacionarlo de, de cómo afectan de forma directa. De hecho, en la pregunta que nos hizo en el cuestionario de cómo afectan eh, los costos de la agencia al gobierno corporativo, si bien puse ciertas cosas respecto a los principios y pues las funciones prácticamente del directorio, pero no supe si afecta en la parte de la minimización o qué. Esa relación me costó un poco de trabajo. Ok. Carlos, ¿querías aportar algo? sí, bueno, profesor, en ese caso también de lo que menciona César, que lo de la teoría de la agencia, bueno, no sé, por ejemplo, ahí decía que, pues, el problema de la teoría de la agencia es que analiza los problemas que surgen cuando se separa de la propiedad y el control corporativo, pero tenía la duda, bueno, me surgió la duda porque como estoy manejando yo en mi ICR la competitividad de las empresas y la teoría de Michael Porter, no sé si eso se pueda incluir. O sea, de cierta manera las empresas, si bien pueden tener ciertas estrategias competitivas, bueno, que son las comunes, la de costos, la de producto diferenciado y la de enfoque, pero no sé si eso también se puede incluir ahí en la teoría de la agencia como algo más
aparte o puede estar ligado, o sea, no sé. Aquí tendrías que ver, en el caso específico de tu ICR, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la misma? Porque no necesariamente el enfoque de la agencia te puede ayudar a explicar cuestiones de competitividad, ¿no? Ujú. Entonces, sí tendrías que platicarlo con... ¿Quién es tu asesor? Ah, el doctor Ramiro. El doctor Ramiro. Pues ahí tendrías que platicar con el doctor Ramiro porque, digo, en lo particular, eh, la cuestión aquí para todos es que cualquier cosa que tú pongas en tu ICR, en este caso costos de agencia, y como comentaba César, ¿no? Estas diferentes diferencias entre los distintos costos, se supondría que tendrías elementos para medirlos, Ujú, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo vas a medir los costos de agencia de una organización? Tendrías que ujú. tener acceso a información como que muy particular de alguna Clasificada. empresa, Ujú, entonces, para decir si estás disminuyendo costos de agencia, ¿no? Entonces, no ujú, necesariamente es lo que tú, o sea, no necesariamente esta aproximación teórica eh, te ayuda a probar lo que tú estés probando en tu ICR por cuestiones de competitividad. Ah, no, sí, pero no tanto lo refería a que fuera la teoría de la agencia a la competitividad, sino que si la teoría de la agencia de cierta manera podría tomar las estrategias de competitividad para adaptarlas a sí misma, pero no sé si eso se pueda. Mira, ahorita vemos el documento tal cual y platicamos para ver si se puede, pero, o sea, es que como que no alcanzo a entender hacia dónde lo quieres llevar la cuestión del problema de agencia. O si quieres, ahorita lo platicamos más ahí cuando estemos haciendo la revisión del documento, ¿no? Pero a Ok. ver, Ujú. yo pregunté de la lectura de Jensen, entonces César me dice ahí, sí maestra, y es que yo no sé qué voy a poner en gobierno corporativo y otra vez, ¿no? Entonces, consejo para el examen, cuando se les pregunte de algo, tienen que contestar de eso, ¿no? Entonces, no de lo que se acuerden. Mi pregunta es, ¿leyeron a Jensen y Mecklin, que era un documento, pues ahí medio chonchito, ¿no? Venía en inglés, entonces, esa es mi pregunta. Si tuvieron oportunidad de revisar o vieron los videos. Sí. Sí, Yo vi su video. tuviste el video, Fernanda. ¿Qué te pareció? ¿Qué no entendiste del video? Bueno, creo que la mayoría de lo que hablaba el video, de los conceptos, pues sí me quedaban más o menos claro. Ujú. En cuestión al cuestionario, sí, pues sí pude responderla, solo la que sí no me quedó muy clara fue la cuarta pregunta que decía que, bueno, o sea, que sí entendía el concepto de costos de agencia, pero ¿qué se proponía para reducirlo? Eso es lo que me quedó un poquito de duda, porque de ahí referente al problema de la agencia, lo de la empresa y las fuentes de su conflicto y las demás, y lo que explicaba en el video, sí pude entenderle y tomar algunas anotaciones. Ok. Entonces, a ver, si me permiten les voy a compartir la pantalla. Me dicen cuando ya la estén viendo. ¿Listo? Sí, ya se ve. Sí, ok. Entonces, a ver, me gustaría iniciar con la lectura que nadie revisó, ¿no? Entonces, eh, Jensen y Mecklin, en esta lectura de teoría de la empresa, nos habla de tres cosas que son importantes, ¿no? El comportamiento del administrador o del CEO, ¿no? Del administrador principal, nos habla también de algo que ellos denominan costos de agencia y nos hablan acerca de una cuestión que quizás se soslaya en el documento de Acosta Galo, porque él se va más hacia gobierno corporativo, pero aquí nos habla de la estructura de propiedad. ¿Sí? Entonces, esas son las tres cosas importantes que ustedes deben de poner atención en este documento. Ahora, es lo que les decía, ¿no? Entonces decía, derechos de propiedad,
¿no? Problemas de agencia y teoría financiera de la estructura de propiedad. Esto es muy interesante y tiene que ver con la estructura financiera de la empresa, cómo se financia la empresa, ¿sí? Entonces, dependiendo de la estructura financiera, ¿no?, que adopte la empresa en un momento determinado, y cuando digo estructura financiera me estoy refiriendo a si para incursionar en un proyecto de inversión mis recursos son propios, si para incursionar en este proyecto de inversión mis recursos o mis utilidades retenidas no son suficientes, tengo que acceder a financiamiento externo. Entonces, este financiamiento externo se puede acceder al mismo a través de dos vías. El primero, ¿no?, a través del financiamiento bancario, y el segundo a través de la emisión de acciones. Entonces, dependiendo de qué decida, en este caso la administración, el riesgo, ¿no?, el problema a enfrentar estas cuestiones de agencia, y puede aumentar o puede disminuir, ¿no? Entonces, eso es muy interesante y es algo que van a recalcar estos autores. No es lo mismo financiarse con medios propios que financiarse vía bancos, que financiarse mercado de valores, ¿no? Cada uno de ellos trae diferentes comportamientos del administrador, ¿no?, tanto en caso de éxito del proyecto como de no éxito del proyecto. Ahorita lo platicamos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en estas lecturas, ya desde que estamos, y con esto vamos a terminar la parte de la economía de los costos de transacción, en estas lecturas nos hablan de la empresa como un nexo de contratos, ¿no? Entonces, lo vimos con Coase, lo vimos con Williamson, también con North, con Alchan. Estamos hablando de la importancia del contrato para disminuir los costos de transacción, los costos de negociación, y con North nos hacía hincapié en específico tanto de la importancia del contrato como de la importancia de todas las instituciones en torno al mismo contrato que permitan su vigilancia y que permitan su cumplimiento, ¿no? Entonces, en función de esto, de la calidad del contrato y de la calidad del marco institucional, los derechos de propiedad van a estar más, menos, ¿no?, especificados, mejor especificados, peor especificados, y entre más especificados y más protegidos estén, tenderíamos, ¿no?, a relaciones de mercado entre empresas especializadas. Son cuestiones que ya platicamos. En el caso de Alchan y Demsetz, lo que ellos hacían, sin perder, ¿no?, toda esta cuestión contractual, empezaban a revisar un poquito el funcionamiento de la empresa, y platicábamos en la sesión pasada que ellos decían que uno de los problemas de la teoría neoclásica es que daba por sentado que que el administrador conocía las diferentes productividades marginales de cada uno de los miembros del equipo y que en consecuencia remuneraba, es decir, que la productividad marginal causaba el salario, ¿no? Entonces, lo teníamos por acá, ¿no? Entonces, productividad marginal, ¿no?, prácticamente se detectaba de forma automática y sin costo, y en función de la productividad marginal, este administrador remuneraba. Sin embargo, los autores dicen, a ver, aquí estamos haciendo el supuesto de que la información está disponible y que no tiene costo, ¿no? Entonces, que no tiene costo. Decía él, sin embargo, existen asimetrías de información, existe racionalidad limitada, y la información ni está disponible, ¿no?, completamente, y tiene costo. Entonces, no podemos partir de eso. Y el problema dentro de la organización es que estamos hablando de que no vemos la productividad marginal porque lo que vemos es la producción en equipo. Entonces, para el administrador identificar esto precisamente, cuál es la productividad marginal de cada uno de los miembros del equipo, le genera costos de vigilancia. Bueno, de medición vamos a ponerle aquí, ¿no?
Costos de medición. Entonces, identificar, necesitas medir, y para medir vas a incurrir en costos. Entonces decía, dentro de la organización, y hacia aquí también va gran parte de esta cuestión de la teoría de la agencia, lo veíamos con Norton, que todas las personas que integran una organización, en este caso económica, una empresa, se supone, ¿no?, que todos comparten la misma función de utilidad, es decir, que todos tienen los mismos intereses, ¿sale? Esto lo van a refutar también aquí Jensen y Meklin, porque dice, se supone que todos tienen esta misma función de utilidad y que su objetivo es la maximización de beneficios. Dice, no necesariamente. Entonces, lo que veían Al-Chan y Demsetz era de que dentro de esta organización, y dado, ¿no?, estos costos de medir, identificar las diferentes productividades marginales, había algunos miembros del equipo que se escudaban en el trabajo del otro, que era este famoso término del remoloneo, el famoso oportunismo. Entonces, al ser oportunista, ¿no?, Cristian trabajaba, pero Carlos no, y al final les pagaban lo mismo. ¿Por qué? Porque independientemente de todo sabía Carlos que si alguien lo iba a vigilar, si alguien iba a medir su productividad, eso genera costos, ¿no? Entonces, el mismo marco, ¿no?, se lo permitía. Entonces, decían estos autores, y es lo central de la lectura, que a la empresa se le debe exigir medir, ¿no?, medir esta productividad marginal, que no es algo automático, pero más que medir, se le tiene que pedir a la empresa que establezca un esquema, ¿no?, de incentivos, lo platicamos aquí, ¿no?, monetarios y no monetarios, que favorezcan que las personas no remolonen, es decir, que no sean flojos, que no sean oportunistas, ¿no? Y entonces dice, si se establece el adecuado sistema de incentivos, las personas van a ser productivas. Entonces aquí cambia la causalidad. Me están diciendo, ¿no?, que dependiendo del esquema de incentivo, vamos a tener diferentes respuestas en términos de la productividad marginal del trabajo. Y esto es muy importante, porque en el enfoque neoclásico, que es me dicen, en función de la productividad marginal, se remunera al trabajador. Y les decía, esto ya es cuestión de debate, porque no es cierto, ¿no? Entonces, no se te remunera en función de la productividad marginal, pero suponemos que se remunera en función de la productividad marginal. Lo que dicen Al-Chan y Demsetz es que la causalidad es diferente. Dice, no, el esquema de incentivos, es decir, la remuneración, va a afectar a la productividad marginal del trabajo. Si no hay un salario que te incentive a ti a ser productivo, ¿no?, te pagan igual que el que trabaja o no trabaja, tu productividad marginal va a ser muy baja. Y te hablaba aquí también de que si el salario era lo suficientemente atractivo, podría incentivar mayores niveles de productividad marginal, ¿sí? Entonces, cambia la causalidad. Segunda cuestión, y decíamos, se le debe de pedir a la organización que mida y que remunere. Y en cuestión de la medición, hablábamos del papel del vigilante, ¿no? Entonces decíamos que, decían los autores que si se ponían a una persona miembro del equipo a vigilar a los demás, corría el riesgo, ¿no?, de que siguiera existiendo oportunismo. Entonces, que tenía que ser una persona separada del cuerpo de los trabajadores quienes asumiera estas funciones de vigilante, ¿sí? Entonces, esta persona iba a vigilar y lo podía hacer, ¿no?, y lo platicamos en su momento, porque él establecía como un nodo, como un nexo, ¿no?, diferentes contratos con los distintos factores productivos al interior de la empresa. Era el elemento común, ¿sale? Entonces, él podía realizar estas actividades de vigilante, y gracias a que él estaba realizando toda esta serie de
de cuestiones estilizadas que daban estos autores, decía, tenía derecho a obtener el residual. ¿Sale? Entonces, platicamos, ¿qué es el residual? Estábamos hablando de las ganancias de la empresa, porque todo esto, o sea, medir me genera costos. Entonces, de los beneficios, ¿no?, que obtuviera la empresa, menos los costos de producción, ¿no?, y a esto le sumamos los costos de vigilancia, ¿sí? Entonces, perdón, estos no son los beneficios, aquí vamos a poner, estos son los ingresos, ¿no? Aquí está. Entonces aquí yo tengo los ingresos de la empresa, ¿no?, menos esto, ahora sí, ¿no?, tengo mis beneficios. Entonces, esa parte del ingreso, ¿no?, que es precio por la cantidad, ¿no?, menos los costos variables, fijos y los costos de medición, te dan el beneficio, te dan el residual. Entonces, si el vigilante era lo mismo que el empresario, ¿sí?, él tenía el derecho a quedarse con, ¿no?, el residual completo. ¿Qué pasa cuando el vigilante no es el dueño de la empresa? Es decir, si la propiedad está contenida en la persona que vigila, ¿existe problema de divergencia de intereses, chicos? Sí. ¿Sí? A ver, fíjate, Cristian, tú eres la dueña de la papelería de la esquina. O sea, está grande y tienes como a 7 personas ahí trabajando. Tú estableces esas funciones de vigilancia, pero eres al mismo tiempo la dueña. Entonces, los beneficios que obtenga tu papelería, una vez que, ¿no?, obtuviste la cantidad de productos que vendiste por los diferentes precios y le restas costos fijos, costos variables y costos de vigilancia y obtienes tu beneficio. ¿Hay divergencia de intereses entre vigilante y dueño? No. Yo escuché mal. Creí que cuando el vigilante no era el dueño, entonces ahí sí va a haber divergencia entre los objetivos. Pero cuando el vigilante es el dueño, no hay divergencia porque, pues obviamente el vigilante va a querer aumentar sus beneficios, el residual. Entonces no va a haber divergencia. Exactamente, entonces no hay divergencia porque el vigilante, ¿no?, y el dueño son la misma persona. La pregunta aquí es, y da origen a toda esta cuestión de la teoría de la agencia. Aquí estamos asumiendo una empresa pequeña donde el dueño puede ejercer las funciones de vigilante. Pero ustedes piensen en cualquier empresa, ¿no?, de un tamaño, vamos aquí, una empresa grande, ya no hablemos de estos grandes conglomerados a nivel internacional, ¿no? Pero estamos hablando de empresas grandes, de las grandes empresas que al final son las que determinan la dinámica económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estas empresas son las que dominan, ¿no?, el sistema económico y que no necesariamente la propiedad de la empresa está contenida en quien administra la empresa? Se separa la propiedad de quien es el dueño a quien dirige, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver con la teoría de la agencia o la teoría de la firma. Entonces, empiezo aquí con esta cuestión. Fíjense, dice, la teoría de la agencia critica a la teoría neoclásica de la empresa, dice, porque argumenta que en dicha teoría la empresa se considera como una caja negra, o que opera en perfecta coordinación con el principio de la maximización de la producción sujeta a los costos, ¿no? Entonces, esa es la primera crítica que se le hace, ¿cómo se llama? A la teoría neoclásica de la empresa. Si de acuerdo con la teoría de la agencia, la empresa no se reduce a un agente aislado que maximiza ganancias y minimiza costos. Es un agente complejo. Y la empresa es un agente complejo porque, como lo vimos, chicos, cuando revisábamos también toda esta cuestión de la teoría neoclásica, veíamos a la empresa como una empresa representativa, ¿no?, con una postura individual.
en el sentido, decimos, el ente de la empresa, sin ver, ¿no? Sin identificar que la empresa está compuesta por un montón de personas que no necesariamente comparten la misma función de utilidad. ¿Sale? Entonces, eso es importante. Ya nos hablaba el Chan de esto. Hay un nexo, hay un empresario, ¿no? Hay un administrador que va a ser el nexo de diferentes relaciones contractuales al interior de la empresa. Por eso es la empresa como nexo de contratos. Entonces, dice, no es un agente aislado, ¿no? Es una cuestión, es un agente complejo y no necesariamente está buscando maximizar ganancias y minimizar costos. Entonces dice, dichas relaciones se caracterizan por la existencia de demandas residuales sobre los activos y sobre los flujos de efectivo de la corporación. Y esto de acá, mis estimados, esto es crucial para que ustedes entiendan, ¿no?, la teoría de la agencia. Entonces, imagínense este ente complejo donde a su interior existen multiplicidad de relaciones contractuales. Y cada una de estas factores de la producción está interesado en apropiarse, ¿no?, o demandan una parte del residual. El residual son las ganancias de la empresa. Por eso dice, están interesados sobre los activos y flujos de efectivo de la corporación. ¿Cuál es el problema con esta visión de la teoría de la agencia? Entonces, partimos de que hay una separación entre la propiedad versus la dirección de la empresa. ¿Sí? ¿Quiénes son los propietarios? En el modelo anglosajón, como tal, los propietarios de la empresa son todos los accionistas. Versus el administrador general o el CEO, ¿no? Porque acuérdense, nos dice, ¿no?, aquí tenemos un CEO, pero hay toda una estructura jerárquica, ¿no?, al interior de la misma empresa. Entonces, cuando me están hablando de esto, identifican únicamente dos intereses dentro de la empresa, accionistas y el administrador. Y cada uno de estos, ¿sí?, cada uno de estos entes, ¿no?, el accionista y el administrador, tienen demandas sobre el residual de la empresa, sobre los flujos de efectivo, sobre los activos de la organización, ¿sí? Entonces, aquí hay una relación contractual. La relación que media entre el accionista y el administrador, aquí hay un contrato. Entonces, la cuestión de la agencia es que esta persona, el accionista, porque no quiere o porque no puede, cede el control, ¿no? Cede la propiedad, o sea, bueno, no cede la propiedad, cede el control de su propiedad a alguien que es este administrador. Se separa la propiedad de la dirección. Pero estamos hablando de dos entidades, ¿no?, que no necesariamente comparten la misma función de utilidad. Es decir, ¿no?, no necesariamente existe convergencia. Puede ser, ¿no?, que el administrador quiera esto y el accionista quiera esto. Entonces, ¿de qué manera? A través de un esquema de incentivos, a través de un contrato, se logra, ¿no?, crear convergencia en los intereses de ambos. ¿Sí se va entendiendo hasta acá? Luz. Bueno, si no entienden, me dicen. Por esto en esta... Sí, hasta ahora sí. Ok. Sí. Por eso en esta parte del párrafo dice, los aspectos fundamentales de la empresa son la propiedad sobre los activos y la influencia de sus propietarios en el control de la misma. Pues son estos aspectos lo que genera conflictos. Entonces, aquí vamos a ver
¿Cuál es la capacidad de estos propietarios para controlar el actuar del administrador? Porque piensen en una empresa tipo Amazon, tipo Liverpool, que estamos hablando de que hay accionistas mayoritarios, pero también hay accionistas minoritarios. Si ustedes quieren comprar una acción de Amazon o de Netflix o de Liverpool, ¿no? Pues pueden tener, pero pues ¿cuántas podrán comprar? No es lo mismo que esos grandes accionistas de que tienen paquetes preferenciales, ¿no? Que cuestan millones y que ustedes pueden tener 10 o 20 acciones y pues sí son accionistas, pero son accionistas así, ¿vale? Entonces ahorita platicamos de la diferente estructura aquí de los accionistas. Entonces, siguiente cuestión que dice Jensen y Meglin, ¿no? Dice, la empresa es un ente jurídico. Su estudio debe considerar las relaciones a su interior porque éstas implican la existencia de contratos y derechos de propiedad. Entonces, los contratos no solamente están fuera de la empresa, es decir, que la empresa establezca contratos con otras empresas, sino también los contratos están dentro de la empresa, ¿no? Del administrador sobre los diferentes factores de la producción, lo que ya platicamos, ¿no? Entonces, en esos contratos, ¿qué es lo que se ve? Dice, en los contratos se especifican derechos de propiedad, se especifican los costos y beneficios, dice, así como el control residual sobre los activos y ganancias, ¿sale? A ver, dentro de la empresa, aquí tengo, este es el CEO. Me dicen que aquí hay una relación con los accionistas. Entonces, estos son el principal. Y este es el agente. Aquí hay un contrato. Entonces, el principal cede la administración o el control de sus activos a este que se llama el agente. Okay. Como cualquier persona que tú contratas, supondrías que trabaja para ti. ¿Qué es lo que buscan los accionistas, chicos? Un retorno de inversión, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Rendimientos. Rendimientos, sí, pero ¿qué? ¿Rendimientos de qué tipo? ¿Qué? ¿Cómo veo mis rendimientos? Con las acciones es lo que al final de los movimientos de una empresa, considerando la utilidad que genera, esa utilidad se reparte entre los accionistas. ¿Pero qué de las acciones? ¿Qué me interesa? Dividendo. Los dividendos. ¿Y de qué dependen los dividendos? De la utilidad que genera la empresa durante cierto periodo. Ok, ¿y cómo sé la utilidad y los dividendos y toda esta cuestión? ¿Qué variable es clave para el accionista? Pues, producción y costos. No, ¿qué producción y costos? Bueno, Son las funciones financieras, es el ROE y la ROA, rendimiento sobre los activos y rendimiento sobre el capital. ¿A poco? Si tú eres accionista de Liverpool, tienes 10 acciones y estás viendo la ROE y toda la cuestión. Y ¿qué es lo primero que te fijes como accionista? El precio de la acción. El precio de la acción. Se embrollan mucho, ¿no? El precio de la acción. Entonces, al principal o al accionista, ¿qué le interesa respecto al precio de su acción? Que suba. Que suba. El valor de la Sí, que suba. Entonces, a mí como accionista me interesa que el precio de la acción, ¿no?, sea atractiva en este mercado, que continuamente esté subiendo. ¿Cómo voy a saber, ¿no?, que el precio de la acción, o sea, cómo puedo evaluar que esta persona que se llama agente está haciendo un buen trabajo pensando, ¿no?, en mi interés? Cuando el precio de la acción está subiendo. Entonces, mientras el precio de la acción suba, los accionistas no tienen ningún problema con este agente. Dice, pero puede hacer que esta personita de acá tenga otros intereses que no necesariamente se van a ver reflejados en aumentos, ¿no?, en el precio de las acciones. ¿Vale? Entonces, simplemente ahí para que lo tengan. Entonces dice,
Dice, ello conduce a analizar cuáles y cómo se establecen los incentivos adecuados para alinear la conducta de la gente con la del principal, es decir, de qué manera, ¿no?, estos accionistas o estos principales crean este esquema de incentivos para alinear, ¿no?, el comportamiento de la gente, ¿no?, con el del principal, es decir, para que el precio de la acción suba, para que ellos obtengan, y ahora sí, ¿no?, dividendos, utilidades, ¿no?, y que éstas, ¿no?, sean crecientes. Entonces, ¿cómo lo relaciono con la estructura financiera de la empresa? ¿Se entiende cuál es el problema? O sea, ¿dónde nace el problema de agencia? Pregunta, ¿sí se entiende dónde nace el Pues problema de agencia? es que el problema de agencia es como la diferencia entre los objetivos entre el administrador, por así decirlo, No, y los dueños de la empresa. no, sí y no. Eh, ¿Dónde nace el eh, problema de agencia? Pregunta de examen. en el cambio bueno, cuando existe esta diferenciación entre un propietario y quien dirige la organización. En palabras más sencillas, ¿cuándo existe el problema de agencia? ¿Cuándo Cuando se qué? separa cuando se Cuando separa se la propiedad y separa el la control. propiedad y el control, ¿no? Entonces, se separa la propiedad y el control. De ahí surge todo, porque no necesariamente tienen la misma función de utilidad. Entonces, reconocemos que existen asimetrías de información y también creo que lo mencionaban en la lectura de Acosta. Existe el problema de riesgo moral, ¿sí? Hay dos cuestiones, una es selección adversa y una es riesgo moral. Con la cuestión de riesgo moral, dadas las asimetrías de información, una de las personas, ¿no?, una de las partes, puede tener comportamientos oportunistas, es decir, buscar tu propio interés. Entonces, cuando se separa la propiedad del control, se presenta el problema del riesgo moral, que el agente, el administrador, tenga un comportamiento oportunista, ¿no?, respecto a los intereses del accionista, que no le diga cosas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Establecer un esquema de incentivos. ¿Quiénes los van a establecer? Por los accionistas, para alinear los intereses de la gente con los suyos. Y de ahí deriva toda esta cuestión de los costos de agencia. Finalmente, los costos de agencia estamos hablando que son costos de vigilancia. ¿Vigilar a quién? A la gente, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿dónde surge el problema de agencia? No cómo se está manifestando, ¿sale? Pongan mucha atención eso en el examen. Y por eso les mandé a leer ahí a Galo y aquí a Jensen, porque hacen énfasis, a ver, problema de agencia, costos de agencia, tal cosa, ¿no? Por eso, a veces ustedes creen que contestan bien el examen, pero está mal. Sean muy cuidadosos viendo qué se les está preguntando. Consejo nada más, ¿va? Entonces, vean. Dice, el problema de agencia se presenta como una relación contractual en la cual los individuos con derecho de propiedad sobre la empresa delegan el control y la toma de decisiones a un cuerpo colegiado o a un administrador. Dice, es muy común que ¿no?, el agente, tenga objetivos distintos a los del accionista. Entonces nos podemos ir por los más simples, que dicen disfrutar los privilegios, ¿no? Ahí está. ¿Eso qué significa? Ah, que usas el automóvil, que te asignas prestaciones que no te tienes que asignar, ¿no? Que vas a comer a los lugares más exclusivos a cargo de la empresa, ¿no? Entonces dice, todo esto de aquí, dice, eso puede hacer, son beneficios pecuniarios y no pecuniarios, ¿no? O sea, hacer el uso del estatus y todo esto que te da ser el CEO de esa empresa. Pero más allá, es muy interesante este primer apartado que nos dice, el administrador puede tener como un interés que la empresa se expanda y que concentre mercado. Es decir,
Si yo soy CEO de Grupo Bimbo, pues me interesaría entonces que Bimbo tuviera presencia en Sudamérica, ¿no? Que la tiene, en China, en Rusia, en India, ¿no? En Europa, ¿no? Expandir la empresa. Y también pues ir eliminando marcas e ir concentrando mercado. ¿Por qué me dicen que eso podría ser un objetivo distinto al del accionista? ¿Por qué al accionista no le convendría esta primera cuestión? Pues porque llega a buscar más beneficios personales más que a nivel de la empresa. Ay, ¿a poco, Carlos? A ver, fíjate, la pregunta va así, ¿vale? Yo te contrato, ¿no? Entonces yo soy el principal y tú eres el agente. Entonces tú como agente puedes tener, está siempre patente el problema del riesgo moral, de que seas oportunista. Entonces tú con la caja chica de la empresa te vas a comer, te vas a bailar, ¿no? Con la caja chica de la empresa pagas tu gasolina, la colegiatura de tus hijos, te vas al club, ¿no? Disfrute de los privilegios. Uh-huh. Eso, de entrada, pues creo que no es oportunista de tu parte, porque no necesariamente lo tienes que hacer, ¿no? Muchas gracias, Rebeca. Ok. ¿Por qué si tú tienes como interés, ¿no? Que mi empresa crezca, ¿no? Que yo sea, ¿no? La accionista principal ahí en la familia Serviche, ¿no? Y dices, bueno, pues a mí me interesa que Bimbo tenga presencia en India. Y me interesa que aquí en México salió una empresa que está pegando con todo, que se llama Pan Rico, ¿no? Que compremos Pan Rico, que concentremos mercado. ¿Por qué me dicen Jensen y Mecklin que eso que tú estás haciendo es contraproducente para mis intereses? Pues no estás haciendo tu chamba. Esa es la pregunta. César. Porque puede ser que bueno, el administrador, bueno, el agente y el principal tengan una diferente, bueno, aceptan diferente riesgo, ¿no? En cuanto a, pues el agente al querer obtener mayores beneficios, Uh-huh. pues quiere una expansión, mientras el principal necesita tener un riesgo controlado para asegurar sus beneficios también. Uh-huh. Ok, esa es buena. ¿Algo más respecto a eso? ¿Por qué a mí como principal, pues no me resultaría tan viable que tú hagas eso, cuando en teoría es tu chamba? ¿Por qué no? Recuerden lo que platicábamos hace un momento y que por eso era bien importante que leyeran ahí lo de Jensen y Mecklin. Yo se los pongo ahí como bibliografía complementaria, ¿no? Les digo, pues vete al video a ver qué cosa. Ustedes, ¿cómo se llama? Jerarquicen sus trabajos como los tienen que entregar. Yo soy bien laxa en eso. Pero a la hora del examen, híjole, me voy con todo y califico, pero miren, súper quisquillosa. Ahí están todo el material que ustedes necesitan. Entonces, tienen días para poder ponerse, ¿cómo se llama? Al corriente. ¿Sale? Pero ahí está todo el material. Si no lo revisan, estimados, no van a pasar. Ok, entonces estamos aquí. Estos autores nos hablan de que el problema de la teoría de la firma está muy relacionada con la estructura, ya les había dicho, financiera de la empresa, ¿no? ¿Cómo financio un proyecto de inversión? Entonces, si el administrador va a financiar un proyecto de inversión, les decía, puede ser con recursos propios o con recursos ajenos. Y cuando yo, ¿no?, opto por recursos ajenos, es el banco o es el mercado bursátil. ¿Sale? ¿Cuál es el problema cuando yo financio con recursos propios? ¿Y por qué se podría convertir en un inconveniente para los intereses del principal? Que cuando yo financio con recursos propios, tengo que hacerlo a través de las utilidades retenidas.
Entonces, significa que no les voy a dar el monto de utilidades que ustedes esperaban. ¿Por qué? Porque tengo que retener un cierto porcentaje de estos beneficios para financiar el proyecto de expansión de la empresa. Ahora, como decía César, ¿no? Cualquier proyecto de inversión tiene, ¿no?, riesgo y tiene incertidumbre. Entonces, puede ser, ¿no?, que administrador sea proclive, ¿no?, a asumir este riesgo, pero no necesariamente los agentes lo quieran asumir o que lo vean como algo riesgoso, a pesar, ¿no?, de que puede ser benéfico para la empresa. ¿Sí? Entonces, a mí como administrador, la concentración del mercado, la expansión de la empresa, habla bien, ¿no?, de mi trabajo como administrador, pero no necesariamente, ¿no?, los principales van a querer asumir el riesgo y no van a querer, ¿no?, esta retención de utilidades. Entonces, eso es muy interesante y por eso dicen ambos autores, cómo se financia la empresa va a afectar en cuanto, ¿no?, al problema de agencia. Entonces, veamos qué más nos dice. Dice aquí, vean, existen diferencias entre los objetivos de administradores, accionistas y bancos que otorgan financiamiento a la empresa. Dice, las discrepancias con los bancos se presentan cuando las empresas tienen que recurrir a estos para financiar proyectos rentables, debido a que el monto de dicha inversión no podría ser cubierta con las utilidades o flujos de efectivo corrientes de la empresa. Entonces dice, ello obliga a tomar la decisión de contratar deuda o bien de emitir acciones. Dice, entonces, los costos del problema de agencia estarán determinados por el oportunismo y la habilidad del administrador para utilizar los recursos de la empresa en beneficio propio. ¿Qué me están diciendo aquí? Entonces, cuando el empresario, ¿no?, por X o Y razones, aquí la única razón que nos presentan es de que no me alcanza, ¿no?, lo que tengo a través de utilidades retenidas, ¿no?, de cierto, o de los flujos efectivos para financiar por completo un proyecto de inversión, tengo que recurrir a recursos ajenos, que es lo que dice, emisión de acciones o contratación de deuda. Pero puede que, ¿no?, esta persona tenga comportamientos oportunistas, que no esté dando toda la información, que no nos esté diciendo toda la verdad, y que esos recursos los utilice en beneficio propio. Entonces, si ustedes se acuerdan de la lectura de Acosta, ¿no?, existe algo que se llama el Consejo de Administración, que es el que está evaluando, ¿no?, todos estos proyectos de inversión que le pide al administrador, ¿cómo se llama?, una rendición de cuentas transparente, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver aquí, nos vamos a meter a algunas empresas para que vean toda esta información que está al acceso de los accionistas, para tratar de evaluar si los recursos que se pidieron realmente se están utilizando para lo que te está diciendo el administrador que va a hacer. Y toda esta cuestión del gobierno corporativo se puso muy de moda, y ahí lo nombraba Acosta, a raíz de unos fraudes empresariales de una magnitud que híjole, ¿no? Nos hablaban el caso de Parmalat, ¿no?, en Italia, nos hablaban del caso de Enron, que se hace toda una estructura de la empresa, o sea, son corporativos enormes, ¿no?, que las pérdidas de la empresa principal, ¿no?, se maquillan y se van hacia empresas menores. Entonces, tú como accionista, el problema es, ¿no?, que quizá los que pueden tener mayor control y conocimiento de la empresa son estos accionistas. Pero ¿qué pasa con el grueso de los accionistas minoritarios que ni entendemos, ¿no? O sea, si yo los pongo a ustedes ahorita, que están estudiando una maestría en economía, ¿no?, si les doy
¿cómo se llama? Los balances, ¿no? El estado de resultados, el balance general de la empresa, y les digo, identifíquenme cuál es la estrategia de ganancia de esta empresa, más allá de que me calculen el ROI y toda esta cuestión, que me interpreten, es difícil. Entonces, muchos de estos accionistas minoritarios no tienes ni la menor idea. Y te guías, pues, cuál sube, cuál baja, ¿no? Se da lo que decía Keynes, ¿no? Este comportamiento de manada, y vamos como borreguitos. ¿Qué están haciendo los grandes accionistas que tienen información distinta a la que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, para nosotros como accionistas minoritarios, el monitoreo de lo que es el administrador es carísimo. ¿Vale? Entonces, son cuestiones que ustedes tienen ahí que ir pensando, ¿no? Entonces, bueno. Siguiente cuestión aquí. Dice, cuando el propietario de una empresa, que es lo que le decía Cristian, es también el administrador, no existe problema de agencia. ¿Por qué? Porque la propiedad del control recae en una sola persona. Pero cuando se separa esto, existe, ¿no? este problema de agencia. Perdón si repito algo, es que está en toda la presentación, ¿no? Dice, si decide llevar a cabo el proyecto, lo que estamos platicando, con recursos propios, considerando que sus recursos propios son suficientes para financiarlo, dice, el problema de agencia no se presenta, ¿no? O sea, porque son mis mismos recursos, entonces, en teoría, como estamos dentro de la empresa, pues no se tendría que presentar ese problema, aunque se podría presentar. Pero dice, pero cuando optas por recursos ajenos, ya existe otra propiedad de los recursos, ¿no? Quien los utiliza, no es directamente el propietario del recurso, ¿no? Entonces, dice aquí está latente el problema de agencia, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo mis recursos, yo como empresa, si se pierde o se gana, son mis recursos. Pero si Carlos y Cristian compraron una acción de mi empresa, ellos están financiando mi proyecto de inversión. Luego entonces, ¿no? Hay diferencia, o sea, la propiedad y el control de esos recursos no está contenida en la misma persona. Entonces, está patente que se pueda presentar el problema de agencia. Por eso, estos autores hacen tanto hincapié en la estructura financiera de la empresa. Entonces, dice, dime. También ahí en cuanto a los accionistas mencionaban acerca de que existen, no sé, este método de acciones que no tienen, o sea, acciones que no tienen control sobre la empresa o sobre las decisiones, ¿no? O sea, sí, por una parte sí eres accionista, pero no tienes control, y en otra eres accionista y tienes control de la empresa. Y cada una, sí, hay acciones preferenciales, hay con derecho a voto, sin derecho a voto, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando tú compras la acción de una empresa? ¿No? Pues eres propietario, en esa parte alícuota tú eres propietario, entonces tienes, si hay ganancias, ¿no? Pues hay ganas, si hay pérdidas, ¿no? Y todo esto se ve en función de cómo sube y baja el precio de la acción y los dividendos y toda esta cuestión. Cuando tú financias un proyecto de inversión, si Cristian a mí me pesa 500 pesos para poner un negocio de helados, ¿no? Y me da, o sea, piénsenlo en el banco, ella no es propietaria de la empresa. Ella simplemente me está haciendo un préstamo. Y un préstamo que yo tengo que honrar en un periodo de tiempo determinado. ¿Sale? Entonces, yo soy acreedora, yo soy deudora, ¿no? De Cristian. En el caso de Carlos, si él compra una empresa y hay pérdida, pues él perdió. Si hay ganancia, ¿no? Él gana. Entonces, el comportamiento del administrador va a ser distinto según, ¿no? sea la opción que opte, ¿no? para financiarse. Por eso dice aquí, cuando el financiamiento es mediante la emisión de acciones, ¿no? mercado de valores, el problema de agencia surge porque el derecho de propiedad del grupo de control, derecho de propiedad sobre el residual de de la empresa, sobre los beneficios de la empresa, de ese derecho de propiedad estamos hablando. ¿Quién es el grupo de control? Accionistas mayoritarios, minoritarios, con derecho a voto, sin derecho a voto, ¿no? Dice entonces, porque el derecho de propiedad del grupo de control, dice en este caso la administración, sobre la ganancia del residual del proyecto de inversión, disminuye en función de la proporción de las acciones emitidas para financiarse.
Dice, y dado que el costo individual del nuevo proyecto de inversión disminuye en proporción de la emisión de acciones, ello incentivará a los administradores a obtener beneficios individuales mediante el uso de los recursos de la empresa para beneficio propio. ¿Qué pasa entonces cuando yo me dan un crédito entre BBVA y HSBC, ¿no?, a una empresa? Pues son estos dos grandes grupos empresariales, bueno, grupos bancarios a nivel mundial. Pero ¿qué pasa cuando yo como empresa no decido financiarme, ¿no?, a través de bancos, sino a través del mercado de valores? Que no es lo mismo deberle a dos, ¿no?, que ahora la propiedad de la empresa va a estar más dispersa, ¿no?, más difusa entre 500 accionistas. Y entonces estamos hablando que no necesariamente van a ser accionistas mayoritarios y que las acciones que tienen ellos pues son pocas, ¿no? Entonces Carlos compró 100, Luz compró 50 y, ¿no?, el costo de monitoreo para estos accionistas minoritarios y sin derecho a voto es muy alto. Luego entonces los administradores pueden ser más proclives a tener comportamientos muy riesgosos, ¿no? Asumir dice, son más proclives al riesgo y también, ¿no?, a realizar desvíos de esos recursos, ¿no?, en beneficio propio. Por eso dice, cuando el derecho de propiedad, ¿no?, se disemina entre un mayor grupo de accionistas, pues eso puede ser el comportamiento del famoso administrador, ¿no?, en este caso de la gente. Dice, en el caso de que el financiamiento del proyecto de inversión se realice mediante endeudamiento bancario, el administrador estará incentivado para realizar proyectos de inversión más rentables, pero con un mayor riesgo. Todo tiene un grado de riesgo importante. Sin embargo, fíjense, aquí la cuestión es, con un accionista, pues usted me disculpa, Carlos, pero pues no nos fue bien, ¿no? Pierdes, ganas, o sí te fue bien, ¿no? Hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando yo le debo a Cristian? Yo le tengo que pagar. Entonces, ¿qué pasa cuando el proyecto cuando es rentable, ¿no?, honras tu crédito y no hay ningún problema? Pero ¿cuál es el problema cuando el proyecto no fue rentable, tuvo pérdida y entonces, ¿no?, el banco va a pedir que se le regrese lo que prestó más los intereses? Entonces dice aquí, en caso contrario, el banco asume el riesgo total de la pérdida. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo no le pago a Cristian, Cristian perdió, ¿no? Asumió todo ese riesgo. ¿Qué pasa en el caso del administrador y de la empresa? ¿Esto es problemático para el administrador? Sí, porque si todavía permanece el administrador, ¿no?, este agente en su cargo, necesariamente, ¿no?, y esto es bien normal, ¿no?, cuando se dan préstamos bancarios, los bancos ponen a un representante, ¿no?, del mismo dentro de la junta, ¿no?, dentro de la junta principal de la empresa, para que esté vigilando, porque al final estás arriesgando una parte de tu dinero. Pero imagínense entonces que aún con esta persona del banco dentro, el administrador tuviera ese comportamiento oportunista, ¿no? Entonces, el control del banco, al banco le interesa, ¿no?, ¿cómo se llama?, recuperar su dinero. Entonces, puede ser, ¿no?, que te vayas sobre los activos de la empresa, o bien, si estás interesado en reestructurar y que funcione de otra forma, que tengas ahí el control, que el control pase del administrador a las personas que ponga el banco. Entonces, esto es lo que nos dicen más adelante, ¿no? ¿Dónde ven aquí? ¿No? Entonces, en caso contrario, el banco asume el riesgo total de la pérdida, creo que viene más adelante, ¿no? Y entonces, este banco lo que va a hacer, va a poner a alguien dentro de la empresa para tratar de recuperar su inversión, ¿no? ¿Por qué nos dicen, ¿no?, que en la teoría de la agencia se concluye que el proceso de maximización del beneficio es un subóptimo? ¿Quién me puede decir eso? ¿Por qué es un subóptimo?
óptimo y no un óptimo. Sí, puedo. Adelante, por favor. Bueno, se indica que es un subóptimo debido a que, pues, al existir todos estos costos de monitoreo, pues se reduce eh, los, bueno, toda esta eficiencia se ve reducida, pero aún así va a existir. Si se minimizan estos costos, pues va a haber una maximización de este beneficio subóptimo. Ok. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias, César. ¿Están de acuerdo con César? Fernanda, Daniela. Me preocupa, Daniela, porque no te escucho. A ver, ¿estás de acuerdo con lo que dice César? Daniela. Sí, no, ¿por qué? Híjoles, no sé, maestra, pero bueno, desde mi punto de vista siento que se puede decir que es un proceso de maximización del beneficio, es un subóptimo porque se va a tomar desde un punto de partida, desde, ¿cómo se llama? Los costos marginales de beneficio. Sí, bueno, creo yo, porque no se tomarían en cuenta desde, ¿cómo se podría decir? Desde que se obtienen beneficios, sino antes sí, antes de obtenerlos. A ver, fíjense, esto ya lo hemos platicado mucho respecto a la teoría neoclásica. En la teoría neoclásica decimos que toda la información está disponible, que no existen asimetrías de información, que existe racionalidad perfecta, que la información no tiene costo, ¿no? Entonces, bajo todas estas cuestiones que hemos avanzado, se han ido flexibilizando ciertos supuestos. Y de entrada nos están aquí diciendo que la información es incompleta, que la información es asimétrica. Cuando estamos hablando de esta información asimétrica es de que existen estos problemas de riesgo moral y por lo tanto de oportunismo. Entonces, si, no, o sea, si toda la información estuviera disponible y no costara, no tendría yo ni que monitorear. Entonces, las relaciones contractuales a través del mercado son óptimas, ¿no? Son eficientes en el sentido de Pareto. Sin embargo, aquí no vamos a llegar a esta maximización de beneficios per se, porque tenemos que incurrir, dado que existen asimetrías de información, entonces una de las partes, ¿no?, puede saber más que la otra, ¿no? Una de las partes puede estar ocultando información valiosa a la otra, y entonces esa parte, ¿no?, que es esta de acá, tiene que establecer mecanismos que le permitan, ¿no?, vigilar, ¿no?, el comportamiento del que está, del que puede tener comportamientos oportunistas. Recuerden lo que platicábamos en el caso de Williamson, que él decía, híjole, no todas las personas son oportunistas, pero con que haya una, ya te crea incertidumbre. Entonces, pues tienes que incurrir en mecanismos de vigilancia para identificar, ¿no?, quién es oportunista del que no es oportunista. En este sentido, ¿no?, eso te genera costos. Y ya si tenemos costos, no estamos hablando de un óptimo, porque el beneficio que tenemos nosotros, por tanto, es un subóptimo, ¿no? Porque tenemos que incurrir en costos, y es el segundo párrafo, para tratar de minimizar la discrepancia de objetivos entre el principal o el agente, ¿sí? Entonces dice, dado que el objetivo del accionista es maximizar el valor de mercado de su participación, lo que les decía, maximizar el precio de la acción, va a estar incentivado a incurrir en costos para tratar de alinear la conducta de la gente, ¿no?, con sus intereses. Y es lo que me preguntaba César, hay distintos costos, porque todo esto, recuerden, son nexos de contratos. Entonces aquí hay un contrato, entonces hay costos
para negociar el contrato, para redactarlo, para vigilarlo, para en caso de incumplimiento que se tiene que hacer, ¿no? Pueden ser este tipo de costos. ¿Qué otro tipo de incentivos le puedes dar? Puedes hacer a este agente, también le puedes dar un paquete accionario para que él mismo se convierta en accionista y que le interese mantener, ¿no? Realizar actividades que mantengan el precio de la acción alto. Entonces, esto trae problemas importantes en términos del crecimiento de la empresa, ¿no? Pero bueno, a ver si nos da tiempo, lo platicamos más adelante. Profesora, Dime. la parte del subóptimo está igual de que se maneje con... Bueno, ahorita mandé una imagen de la expansión de la empresa donde mencionan acerca de la, ¿cómo se llama? El óptimo de Pareto para la expansión cuando Ajá. el 100% de la propiedad ¿cómo se llama? Del man. Es que ya me hice por saber. Existe un Pareto óptimo si solo existe el 100% de la propiedad en alguien y existe un subóptimo de la expansión de la empresa cuando existen todas estas eh, incidencias o condiciones de ineficiencia de costos para la empresa. Sí, sí, porque en términos de esta cuestión de la propiedad y el control, cuando están contenidas en una sola persona, pues no existe problema de agencia, ¿no? Entonces tú te apropias de todo el residual, pero, ¿no? Cuando está separada la propiedad del control, no necesariamente los intereses van a ser los mismos. Por eso dice aquí hay diferentes demandas, ¿no? En torno al residual. Dice, existe un subóptimo asociado a una pérdida de la relación de agencia que no lo puedes evitar, ¿no? Dice, ¿cuáles son los costos? Lo que tú me preguntabas, son costos tanto de monitorear. Entonces tú vas a establecer un esquema de vigilancia, pero también tiene que haber garantías contractuales firmadas. Si tú le das a alguien un paquete de acciones, eso genera un costo, ¿no? Si tú le das a alguien, no sé, una serie de prestaciones de tal, para que haga su chamba, o sea, lo que tendría que hacer su chamba para mantenerlo incentivado, eso es un costo. Entonces, del residual, tú le tienes que quitar, o sea, de esos beneficios le tienes que quitar los costos de monitoreo y de todas las garantías que le tuviste que dar a esta persona, ¿no? Para que realizara su trabajo y que ese trabajo fuera lo que tú querías. Entonces dice, no puede ser el óptimo, por lo tanto es un subóptimo, es algo que tú pierdes, ¿no? Es una transferencia de ese residual que si tú hubieras sido el propietario y quien lo controla, ¿no? No lo hubieras tenido que dar. Pero dado que tú no controlas y solamente, ¿no?, cedes, ¿no?, el control de estos derechos de propiedad de la empresa, pues es una pérdida la cual tú no puedes, como dice, no puedes evitar. No sé si me explico, César. ¿Sí? Entonces vean, aquí dice, la magnitud del costo de agencia variará dependiendo de cuáles son las preferencias de los administradores, ¿no? El costo de monitoreo, el costo para evaluar la administración. Me hablan aquí del mercado de administradores. ¿Por qué? ¿Por qué me hablan del mercado de administradores? Porque no es, o sea, ustedes imagínense para reemplazar al CEO de Samsung o al CEO de Hyundai o al CEO de Google, ¿no? Entonces, hay un mercado de los administradores. Entonces, también si tú planeas reemplazar a alguien, pues también conocer, y regresamos a esta cuestión de los precios relevantes, por eso dice, ¿no?, los costos de reemplazo, la dificultad de evaluar el desempeño, decirle, ¿sabes qué? Vete de Amazon y ahora entras a Google, le tienes que pagar, o sea, eso también genera costos, por eso dice, y eso se va a ingresar en los costos
en los costos de agencia, ¿no? Entonces, al final son estos subóptimos, ¿no? Entonces, déjenme ver qué más es interesante de aquí, ¿no? Para que podamos pasar a la otra lectura de Galo, ¿no? Esto que platicábamos hace un momento, fíjense, dice, ¿qué pasa? Dice, en la práctica, el endeudamiento no domina la estructura financiera de la empresa porque está presente el riesgo potencial de bancarrota y los costos de reorganización asociados a la misma. Dice, existen dos motivos que impiden que la deuda bancaria domine la estructura de la empresa. Dice, ¿por qué? Porque limita la actividad de los administradores, lo que reduce el tamaño de sus beneficios no monetarios. Dice, y en caso de bancarrota o reorganización pueden perder el empleo. Dice, y también porque en caso de que no pierdan el empleo, van a poner a una persona ahí dentro de la empresa que va a limitar el control que tiene el administrador. Dice, por tanto, dice, el administrador va a estar más incentivado que a pedir un crédito bancario, va a estar más incentivado a emitir acciones sin derecho a voto, con el propósito de mantener el control corporativo, ¿no? Entonces, recuerden nuevamente, ¿no? ¿Qué pueden hacer o qué podríamos hacer nosotros como accionistas minoritarios de una empresa, la que ustedes quieran? Pues si no tenemos todo el conocimiento suficiente para saber, ¿no?, hacia dónde van las estrategias. Una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es ya meternos a todos estos datos financieros de la empresa y no solamente tener acceso a ellos, ¿no? Saberlos interpretar, saberlos leer, ¿no? Entonces, yo, Paloma, no puedo gastar una millonada para saber si el CEO de la empresa en la que estoy invirtiendo pues está haciendo bien su chamba o no. Yo me fijo en el precio de la acción. Y si el precio de la acción, y que al final hay otras lecturas interesantes que dicen que ese es el poder del accionista minoritario, ¿no? Que cuando tú vendes tu acción, ¿no? Y siempre el referente es precio de acciones similares. Entonces, si yo tengo una acción de Liverpool, pues entonces el precio de la acción para ver si estamos como en el mismo rango tendría que ser el del Palacio de Hierro, el de Sears, ¿no? Ahí más o menos, si está igual el precio de la acción más o menos, pues está haciendo bien su chamba Pero, ¿no? Si yo le estoy comparando con las otras y veo que está cayendo, pues lo que yo hago como accionista minoritario, no me involucro, ¿no?, en costos de vigilancia, sino simplemente vendo. Entonces dicen, bueno, si varios accionistas minoritarios hacen lo mismo, esto puede hablar de un mal desempeño del administrador y puede dar como resultado que se cree un mercado por el control corporativo, que ya esa es otra cosa que no viene al caso en esta presentación, ¿no? Pero dice, al la gente le puede convenir esto porque dado que el costo de monitoreo es muy alto para los accionistas minoritarios, ¿no?, pueden, ¿cómo se llama? Quizá incurrir en prácticas más riesgosas, ¿no? Entonces, fíjense aquí también lo que dice. Los accionistas tendrán como referencia a las empresas del mismo ramo para comparar el desempeño de la actividad administrativa, que les estaba diciendo hace un momento. Dice, ello les permite decidir si mantienen o no la propiedad de sus acciones. Si deciden no mantener, es decir, si deciden vender sus acciones, afectan el valor de mercado de la empresa, de la misma forma que lo hacen las utilidades o la razón de deuda acciones. Si la existencia de costos de monitoreo también acarrea problemas de oportunismo de los accionistas más pequeños. O sea, y les digo que aquí se presenta el oportunismo a distinta escala, porque yo como accionista minoritario me voy a colgar de lo que hagan, ¿no?, los accionistas mayoritarios, porque como ellos sí tienen un monto importante invertido en la empresa, como tienen derecho a voto, entonces se supone que tienen conocimiento más especializado, ¿no?, sobre la misma situación. Entonces yo me aprovecho esta cuestión del free rider, ¿no?, hago este comportamiento oportunismo, me hago uso, ¿no?, en función de cómo se estén comportando ellos, de lo que ellos gastaron. Entonces yo también como accionista minoritaria
como para mí es muy costoso, ¿no? Hago uso oportunista de lo que hagan, ¿no? Estos accionistas mayoritarios que sí están incentivados a gastar en el costo del monitoreo, que es lo que les hablan en toda esta cuestión del gobierno corporativo. Entonces dice, entre más accionistas, entonces Carlos es el CEO de una empresa y opta por financiarse a través del mercado de valores una emisión de 5,000 acciones, ¿no? Entonces va a haber, o sea, la propiedad de la empresa se hace más difusa, ¿sí? Va a estar repartida entre una mayor cantidad de personas. Entonces dice, menos incentivos existen para monitorear. ¿Qué hacen las personas? Diversifican sus portafolios y se salen si el precio de su acción cae, ¿no? Comparada con las demás. Dice, antes que incurrir en un costo de monitoreo, pues lo que haces es que te sales, ¿sí? Entonces también se presenta accionista mayoritario, el oportunismo entre los diferentes tipos de accionistas, ¿no? Entonces, eso es lo que recalcan Jensen y Meklin, ¿no? Ahí también estaba el video. Y ahora esta lectura de Acosta Galo lo que hace es que nos va a vincular el problema de agencia con la cuestión del gobierno corporativo, ¿no? Esta pues la mayoría la leyó y en teoría espero que haya quedado clara. Entonces, este autor expone, ¿no?, en las primeras páginas toda una discusión respecto a qué le da poder a alguien dentro de una organización, ¿no? Entonces, bajo esta cuestión dada de que se separa la propiedad del control, pues los que tienen el control de la empresa serían los que realmente tienen el poder, no tanto el propietario, porque no controlan el día a día la empresa. Entonces simplemente, ¿no?, con que el propietario no controle en el día a día la empresa, se van a dar asimetrías de información, ¿sí? O puede ser que el propietario no tenga los conocimientos suficientes técnicos, financieros, ¿no?, para el control de la empresa y por eso se lo cede a alguien más. Entonces eso da como consecuencia esas asimetrías de información y que se puedan presentar, ¿no?, todo lo que ya dijimos de la cuestión del problema de agencia, ¿no? Entonces aquí nos hablan del poder de las organizaciones, que esto está ahí en el video, ¿no? Entonces dice, es una relación social entre mínimo 2 individuos, pero también nos hablan de grupos, y quizá esto es lo interesante, porque no solamente es administrador, ¿no?, y accionista, no solamente es agente principal, sino que dentro de la empresa existen distintos grupos y estos distintos grupos también pueden tener divergencia de intereses. Entonces, dice, ¿qué vamos a entender por poder? Dice, imponer, ya aquí nos daban de Weber, de Gron, de Bourdieu, imponer la propia voluntad, ¿no?, que tenía que ver con un control deliberado y eficaz, un instrumento legítimo de dominación, etc., ¿no? Pero lo que a mí me gustaría destacar son estos dos elementos comunes, que es una relación social, dice, entre dos individuos como mínimo o entre dos grupos como mínimo, y que es una relación social asimétrica. Dice, aunque se puede ser unidireccional o pluridireccional, ¿no? Siguiente cuestión importante, lo que platicaban o preguntaban sus compañeros, ¿no? Aquí me hablan, dice, a ver, ¿cómo vinculo toda esta cuestión del poder en las organizaciones con el papel que tiene este administrador? Dice, él está en esa posición porque tiene conocimientos, porque tiene carisma, ¿no? Ya también aquí se vincula con algunas cuestiones de liderazgo, ¿no?, que tiene el poder de coerción. Recuerden lo que veíamos con Archen y Demsetz, ¿no? Al ser el núcleo de los diferentes contratos con los distintos factores de la producción, él tiene ese poder, ¿no?, de coercionarte a través de esquemas de incentivos o simplemente despedirte, ¿no?
que tiene acceso a información privilegiada. Entonces también aquí, dependiendo del autor, nos va dando diferentes características, ¿no? Propiedad o capacidad de decisión, habilidad técnica, conocimiento, prerrogativas, ¿no? Habilidad para enfrentar la incertidumbre, centralidad, ¿no? Al-Chan y Demsetz, control sobre la información, ¿no? Y reemplazabilidad, ¿no? Que con esta cuestión que platicábamos del mercado por el mercado de administradores, que a veces, híjole, es difícil encontrar una persona con las características que tenga ese administrador, etc., ¿no? Y llegamos a esta cuestión del poder, y les decía que no solamente es de un individuo a un individuo, sino se hablaba de los grupos de interés en torno a la empresa. Entonces, dice, eso hace que se formen coaliciones internas y externas en la organización, ¿sale? Entonces, ¿quiénes van a estar dentro de la coalición interna? Todos aquellos que son empleados de la empresa, desde el CEO, los directivos, supervisores, administrador, todo el cuerpo gerencial, ¿no? Los operarios, dice, analistas de la tecnoestructura, personal de apoyo, dice, y todos estos trabajan en función de una ideología o de una cultura organizacional. Son diferentes grupos que están interesados, ¿no?, en obtener, se tienen esa demanda sobre el residual de la empresa. A mí como trabajador me interesa que la empresa tenga utilidades para que me den salarios más altos. A mí también me interesa, ¿no?, como parte de esta estructura jerárquica, ¿no?, gestión dentro de la empresa, tener no solamente salarios, tener otro tipo de prestaciones, condiciones de trabajo, ¿no?, un mayor número de vacaciones, etc. Entonces, estamos hablando que son diferentes grupos que se pueden coludir para buscar ciertos objetivos, o bien, ¿no?, que puede haber también divergencias entre los intereses de estos grupos. Entonces, todos aquellos que están dentro de la empresa es una coalición, o son parte de esta coalición interna. Pero cuando vemos, ¿no?, a las coaliciones externas, que aquí es lo que nos decían, ¿quiénes son? Son todos aquellos que no están directamente involucrados en el control, en la gestión, en la operación de la empresa. Por eso aquí está los propietarios, porque están fuera de la empresa, porque ellos ceden el control. Tienen el derecho de propiedad sobre el residual, pero no controlan la empresa. Asociados, asociaciones de empleados, público diverso, consejeros externos. ¿Qué es lo interesante de estas cuestiones o de esta lectura? Que nos amplía el panorama y que nos dice que no solamente son, ¿no?, agente principal, que existen diferentes grupos de interés dentro y fuera de la empresa. Y esto va a traer como resultado, ¿no?, que es lo último de esta lectura, cuando nos habla de los dos diferentes modelos de gobierno corporativo, ¿no? Entonces, simplemente ahí para que lo vayan tomando en cuenta. Regresamos al problema de agencia. Entonces, ¿qué hace, ¿no?, qué hace el principal para buscar que no exista esta divergencia de intereses, ¿no?, con el agente? Dice, hay una junta general de accionistas. Y entonces, en esta junta general de accionistas, ¿qué es lo que se hace?, ¿no? Se define la estrategia empresarial. Hay un órgano, ¿no?, funcional. En teoría, aquí estarían representados los intereses de todos estos grupos, ¿no?, que tienen que ver con la empresa, aunque no necesariamente, ¿no? Aquí tendría que haber algún representante del sindicato o de los trabajadores, que dependiendo del tipo de empresa también, ¿cómo se llama? Pues muchos son sindicatos blancos, ¿no? Sindicatos ahí, sindicatos de empresa, ¿no?, que están de acuerdo con lo que hace la empresa, y eso ya lo veremos cuando veamos la teoría japonesa de la empresa, ¿no? Entonces, ¿pero cuáles son las funciones de este directorio? Dice, apruebas el presupuesto, defines la estrategia, nombras a los principales mandos de la misma, ¿no? Y entonces este grupo de control, ¿no?, ellos son el vigilante, se encargan de que, ahí está, vigilan, motivan, esquema de incentivos,
disciplinan y supervisan la estrategia de la empresa. ¿Sí? Esa es la función de estos, ¿no? Están cuidando que el residual, están cuidando, ¿no?, que los intereses de la gente sean los mismos que los del principal. Y una cuestión aquí importante, ¿no? Dice, a ver, entonces, ¿por qué si todos los, ¿cómo se llama? Si todos los grandes empresas tienen estos grupos, ¿no?, estos consejos, pues se han dado fraudes tan grandes. Dice, bueno, aquí hay un problema porque muchas veces, dependiendo de la empresa, ¿no?, y quizá eso es más en empresas de corte familiar, muchas veces los accionistas se vuelven directivos de la empresa, ¿no? Y entonces eso puede ser que eres juez y parte, y puede ser que ahí tu desempeño no sea el mejor. Un ejemplo lo pueden ver en estas novelas ahí, que una que se puso muy de moda hace mucho tiempo, que era colombiana, y hicieron su versión en Estados Unidos y aquí en México, la de, ¿cómo se llama esta? Ay, no me acuerdo. Ya, la de Betty la Fea, ¿no? Entonces se acuerdan que llegaba la protagonista, ¿no?, y se ponía ahí que era experta en economía, y que llegaba a una empresa de moda en la colombiana, ¿no?, y que se enamoraba ahí de su jefe, y que el jefe era accionista y era directivo. Entonces que se ponía a hacer sus relajos, ¿no? Entonces dicen, eso es un ejemplo muy babas, pero dice, cuando son empresas de este tipo de corte familiar, ¿no?, muchas veces los accionistas pueden ser al mismo tiempo directivos, y puede ser que, ¿no?, tengas una concentración muy grande de poder que haga que las prácticas quizá no sean las más eficientes, ¿no? Entonces dice, ¿cómo le hacemos para que la empresa tenga un comportamiento eficiente? Dice, bueno, quizá la experiencia muestra que los mejores desempeños se dan cuando invitas a consejeros externos, ¿no?, a que formen parte del directorio, ¿no? Etc., ¿no? Entonces dice, al final lo que debemos de entender es que no es tan sencillo esta cuestión del problema de agencia, porque eso, o sea, son unos juegos de poder, son unos juegos de coaliciones internas y externas, ¿no?, que al final se van a ver reflejados en diferentes desempeños de las organizaciones. Y ahí ponen una teoría muy interesante basada en las redes, ¿no?, acerca de estos flujos de poder, ¿no?, y cómo se concentran y magnifican, ¿no? Entonces, luego, no es el objetivo tal cual como de la discusión que estamos nosotros, estamos ahorita revisando, ¿no? Esto simplemente ahí está, qué es la teoría de la agencia, qué es la relación de agencia, lo que ya platicamos, ¿no?, de dónde derivan los costos de agencia, de los incentivos, de la vigilancia, de lo que tienes que darle a la gente para que haya esta convergencia de intereses. Por eso me decía, creo que era César, ¿cuáles son? Pues son básicamente estos, ¿no?, de vigilancia, de negociación, ¿no?, de costos de oportunidad ante una decisión mal tomada, los costos que ello te genera, ¿no? Entonces dice, lo central es que se debe de determinar qué tipo de contrato es el más eficiente para regular la relación principal-agente. Entonces dice, normalmente son contratos basados en resultados, ¿sí? Entonces, a ver, yo necesito, bajo este esquema, bajo estos derechos y bajo estas obligaciones, que tú des tales resultados. Si das este resultado, ¿no?, como contraparte vas a tener X, Y, Z, ¿no? Entonces, eso todo está contenido en el contrato. Por eso regresamos a toda esta cuestión que hemos discutido en esta primera parte del curso, ¿no? ¿Por qué la teoría transaccional o contractual? Porque la calidad del contrato, qué tipo de contrato es el más eficiente, ¿no? La calidad del contrato va a generar, y de los esquemas de incentivos, va a generar diferente desempeño en el administrador, y por lo tanto diferentes desempeños en las organizaciones, en este caso en la empresa, ¿no? Bueno, esto ya lo platicamos, y vamos a pasar rápidamente, chicos, antes de que se me acabe el tiempo, por eso voy muy rápido.
Fíjense, o sea, ¿cuáles son las críticas a la teoría de la agencia desde el gobierno corporativo? ¿No? Se no explican la complejidad del comportamiento humano, se centran en los aspectos económicos, ¿no? Es prácticamente muy estático, se resta importancia al esfuerzo colectivo, se excluyen los intereses de otros grupos de poder. Y aquí venía otra teoría del servidor que no me acuerdo hacia dónde iba esa la teoría del servidor. A ver si ahorita me acuerdo, ¿no? Pero esta es otra, es como una teoría contestataria a la teoría de la agencia. A ver si ahorita me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Es Me la dicen. de que la gente no tiene un comportamiento oportunista, ¿no? Ah, sí, Que exactamente. desea hacer un buen trabajo para beneficiar a la organización. Y también porque eso habla de su trabajo, ¿no? O sea, Sí, exactamente, ¿no? Entonces vean, esto que les causaba conflicto. ¿Qué voy a entender por un buen gobierno corporativo? Está relacionada con sistemas de control, ¿sí? Entonces, ¿por qué se ha puesto tan de moda el gobierno corporativo? Esto está relacionado con los diferentes modelos de gobierno corporativo y que está el modelo anglosajón y el modelo alemán, pero también hay un modelo japonés. En el modelo anglosajón, me voy a adelantar, aquí está, ¿no? Vean, dice modelos de gobierno corporativo, ¿no? El modelo shareholders o anglosajón, teoría de la agencia. Dice, el gobierno corporativo tiene... ¿Se alcanzan a ver o lo hago más grande? A ver, ahí está. Sí, sí se ve. Dice, muchas gracias Daniela, dice, el gobierno corporativo tiene relación con los sistemas de control para que aquellos que proporcionan recursos financieros a una empresa se aseguren una rentabilidad adecuada por sus inversiones mediante una gestión eficiente por parte de los directivos. Entonces, el objetivo, ¿no?, en este marco de la teoría de la agencia es que si ustedes, ¿no?, financian, proporcionan recursos financieros para financiar un determinado proyecto de inversión, tengan los elementos o se reduzca su incertidumbre respecto a cómo se van a gestionar estos recursos. El problema, y por eso nos dicen que es una cuestión estática, porque únicamente reconocen dos grupos de intereses, accionistas, ¿no? O sea, porque el accionista o el banco cede los recursos financieros, cede la propiedad. O sea, cuando digo cede se la cede en términos de control, ¿no? Entonces tengo a los accionistas o al principal y tengo a la gente. Nada más. Por eso dice, ¿quién es el beneficiario de que el comportamiento de la gente sea lo más claro, transparente, ¿no? Tener esa certeza? Se prioriza los intereses del accionista. El objetivo es maximizar el beneficio del accionista, ¿no? Entonces ya platicamos al inicio de la clase, ¿no?, que el valor, ¿no?, el precio de la acción sea alto, ¿sí? Entonces, y por eso les decía que muchas veces les dan un paquete accionario para hacerlo accionista y que compartas estos intereses, ¿no? ¿Cómo me financio? Generalmente en el modelo de empresa anglosajón, el financiamiento es a través del mercado de valores. Por lo tanto, tiene que haber información disponible, y ahorita lo vemos rápidamente, ¿no?, para los accionistas, para que ellos ¿no?, tengan acceso a la misma. Acuérdense que aquí siempre nos hablan del poder de la información, quién tiene acceso a la información. Entonces buscamos, con toda esta cuestión de que la incertidumbre, o sea, que se vaya reduciendo esta simetría de información, ¿sí? No va a desaparecer, pero sí que se reduzca. Entonces, dice, alinear los intereses a través de herramientas de mercado. ¿Por qué me dicen que a través de herramientas de mercado? A través del precio de la acción. Es decir, que si esta persona, ¿no?, este administrador, no mantiene precios altos, ¿no?, de la acción, los empiezas a vender. Entonces, quien te castiga por tu acción es el mercado. Y entonces puede ser reemplazado. Lo que les decía, que se surge un modelo por el control corporativo de la empresa, ¿no? Pero existen, ¿no?, estos otros modelos de gobierno corporativo
que son, dice, las teorías de redes y del servidor. Lo que aquí debemos entender es que no solamente podemos hablar de dos grupos de intereses, ¿no? También a los trabajadores les interesa la empresa, también a los proveedores les interesa la empresa, también a los clientes les interesa la empresa, también a la sociedad le interesa la empresa, ¿no? Entonces, dice, hay distintos grupos de intereses, por eso se llama el modelo stakeholders. Dice, el gobierno corporativo es un sistema que regula y equilibra las actividades entre accionistas mayoritarios y minoritarios. Aquí no, ¿no? Dice, ejecutivos, el consejo de la administración, ¿no? Con el objetivo de incrementar la confianza entre los grupos de interés y de aumentar los resultados económicos. Entonces, en este modelo de stakeholders, lo que se busca es que todos los grupos de control al interior de la empresa estén representados, lo que no sucede aquí porque únicamente son dos grupos, ¿no? Entonces, ¿qué otra diferencia se da? ¿Cómo te financias? Y eso es bien interesante. Les decía que hace como un año di precisamente, no, como año y medio, aquí en la maestría, en lugar de este curso, di uno de estructura financiera de la empresa. Y entonces, esta cuestión de cómo te financias trae resultados interesantes en el futuro de la empresa. Entonces, en el modelo shareholder, el financiamiento es a través de mercado de valores. Y por lo tanto es importante que se tenga la mayor cantidad de información para tomar la decisión. ¿Qué información? El precio, ¿no? Pero que lo demás esté ahí. Pero aquí estamos hablando que la propiedad no está tan difusa, sino está contenida en estos grupos de control, en estos grupos de interés, y que generalmente el financiamiento se da a través de bancos que en muchas partes son parte del mismo grupo corporativo. Y me dirán, profesor, ¿esto qué tiene que ver? Y tiene que ver mucho, porque aquí, ¿no? En el de shareholders o anglosajón, a ti como accionista lo que te importa es el precio de la acción. No te importa que la empresa crezca, no te importa que la empresa se expanda, no te importa que la empresa invierta. Te preocupa el precio de la acción. Dentro de este lado del modelo alemán, al trabajador le interesa que la empresa permanezca, que invierta, que crezca, porque es su fuente de trabajo. Lo mismo al proveedor, lo mismo que a los clientes. Entonces, aquí estamos hablando que estos grupos de interés tienen una visión de mucho más largo plazo en el funcionamiento de la empresa. Aquí no. Hay una parte con Keynes que dice que un empresario es como un matrimonio, que cuando tú te casas, o sea, que creas una empresa es para toda la vida. Cuando tú eres accionista y tienes una acción de Bimbo y otra de, ¿cómo se llama? Telcel, o sea, tú estás buscando en qué momento el precio de la acción es alto para deshacerte de ella. Estás especulando. Entonces tus intereses son distintos, ¿no? En este modelo stakeholders te interesa, ¿no?, esta cuestión de la inversión, pero la inversión es incierta, ¿no? Hay incertidumbre en torno a ella. Y también lleva tiempo. Entonces, este modelo, ¿no?, este modelo es más proclive para eso, para que la empresa crezca, para que la empresa se mantenga en el mercado. Este no. Y son cuestiones esenciales, ¿no? Entonces dice aquí, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí en la estabilidad laboral, menor estabilidad laboral, mayor estabilidad laboral, ¿no? El proceso de gobernanza es un controlar. Del otro lado, ¿no?, lo que se busca es coordinar, cooperar, resolver conflictos, porque estás pensando en la empresa en el largo plazo. Dice esto, ¿no?, en el lado anglosajón es netamente económico, aquí es social. Entonces, quizá esto les quede un poquito más claro cuando veamos el caso de la empresa japonesa, que vamos a ver ahí a Toyota, y hay una parte, ¿no?, acerca de esta visión contractual de Aoki, ¿no? Entonces esto lo podemos platicar, ¿no? Pero cuando ustedes ven todo esto del gobierno corporativo, les daban definiciones de Banco Mundial, de OCDE, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está totalmente alineado al modelo anglosajón, ¿no? Que dice, un sistema, ¿no?, de control, de vigilancia, que te permita ver que aquellos que financian, ¿no?, se aseguren una rentabilidad.
¿no? Que se protejan los intereses de los propietarios corporativos, no te dicen del accionista minoritario, ¿no? Luego aquí me dicen conjunto de relaciones entre administradores, directorios, accionistas y otras partes. Ahí queda como que bien difusa la de la OCDE, ¿no? Vean, buen gobierno corporativo, define los derechos de los accionistas, y se necesita un entorno de control sólido, ¿no? Altos niveles de transparencia, empoderado consejo de la administración. Entonces todo está pensado y aquí en este cuadrito, ¿no? Se pone, ¿no? ¿Cuándo es un buen gobierno corporativo? Cuando se facilita transparencia en la información, ¿no? Se reconocen los derechos de los grupos de interés establecidos por ley. ¿Quiénes? Pues quienes están financiando a la empresa. Se divulga información oportuna y precisa, ¿no? Se asegura una orientación, es decir, ustedes conocen cuál es la estrategia de la empresa, la pueden ir monitoreando. El CEO, ¿no? Y todo su grupo ahí de directores y toda esta cuestión rinden cuentas ante la compañía, ¿no? Entonces, déjenme dejo de compartir esto y déjenme encontrar aquí algo que les quería yo mostrar. No, déjenme ver dónde lo guardé. A ver, déjenme ver dónde lo puse. Profesora, Dime. aparte de la empresa china, bueno, de la teoría de la empresa china, No, ¿cuál teoría de la empresa china? Yo nunca dije la empresa china. Perdón, de la empresa china, sé que hay la teoría de la... Japonesa. Japonesa, de la así se japonesa, hacen los chismes, ¿eh? Japonesa. perdón. Ajá. La teoría de la empresa Z, o esa no No, aplica. quizá, a ver, no te estás confundiendo con el modelo de empresa, el modelo E, el modelo M, el modelo O. No, porque según esa teoría de la empresa Z era ¿quién fue? Por Richard Pascal, creo, que Ajá. decía que había tres tipos de empresa, que la americana, la japonesa y la Z. Ah, esa no me suena, pero si quieres mándamela y la revisamos, pero yo creo que va hacia otra cosa. Miren, a ver, por ejemplo, entro aquí, ¿no? El informe anual del puerto de Liverpool, y así pueden entrar ustedes a cualquier no, pues no lo pueden ver, ¿verdad? Si no se los comparto, pues cómo lo van a ver. A ver, aquí está. A ver. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿sí ya lo pueden ver? Sí. Dice Sí, ya informe pueden. anual Informe anual. 2019, ¿no? Entonces aquí viene cifras relevantes, ¿no? Operaciones, número de almacenes en galerías, tarjetas de créditos, te ponen el año 2018 versus 2019, la variación aquí te ponen de 2016, ¿no? Como que lo mínimo, ¿no? Que tú necesitas. El informe del director general. Entonces aquí viene. Esto es importante porque estamos hablando que son empresas que se financian en un mercado, o sea, y aquí estamos hablando que la mexicana no tiene nada que ver con estas empresas de las que nos está hablando el gobierno corporativo, porque muchas de esas son con un contenido familiar importante y también el gobierno corporativo es distinto, ¿no? Entonces por aquí te viene lo que te dice el director general, ¿no? Y son bien interesantes cuando ustedes aquí te hablan de Suburbia, que es parte de Liverpool, ¿no? Tal, que promueven la sustentabilidad, bla, 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 ¿no? Y aquí viene a la parte final, ¿no? Lo interesante, ¿no? La situación financiera, ¿no? Aquí está el estado consolidado de situación financiera, el resultado integral por función de gastos, ¿no? Los cambios en el capital contable, ¿no? Entonces, los flujos de efectivo, etc., ¿no? Entonces dicen, se los dan ahí a Carlos y a Fernanda, que pues están en la maestría en economía, y entonces dime si me conviene que compre 2 o 3 acciones de Liverpool. Pues quién sabe, pero pues voy a ver qué hace Lina, a ver si tiene acciones de Liverpool, y si compra, pues yo compro, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que esté esto, no todos tienen, ¿no? El conocimiento para poder leerlo. Y segunda, ¿no?
bueno, que si bien aquí la estrategia de la empresa, ¿qué se va a hacer en los próximos años? ¿No? ¿Cómo realmente vas a incurrir en estos costos de vigilancia? Pues tampoco. ¿Quién lo puede hacer? ¿No? El accionista mayoritario. Y si ustedes buscan, si tienen la curiosidad, es muy interesante porque da información en todos estos los informes del director a la junta de accionistas hacia dónde va la estrategia de la empresa, y después ya lo van casando con con la diferente información que ven en el balance y esto que les presenté. Entonces, eso es cuando se habla de un buen gobierno corporativo, ¿no? Que está la información disponible, que está el acceso de cualquier persona, que se puede hacer un monitoreo de lo que están haciendo, ¿no? Los diferentes administradores, y esto es muy importante en empresas que cotizan en el mercado de valores porque tienes acceso a eso. Entonces entran a cualquier empresa y ahí está, ¿no? Nosotros, ¿no? Inversionistas, ahí está, ¿no? Toda esta información de, la, de la empresa, ¿no? Pero bueno, perdón que me fui así, pero me interesaba tratar de explicarles la mayor cantidad de esto porque estaba muy laxo todo esto de, de problema de agencia que no leyeron. Entonces, ¿dudas, estimados? Profesora, Dime. eh, cuando cuando se hacen las críticas a la teoría de la agencia y hablan de la naturaleza estática, ¿a qué se refiere esta naturaleza estática? Ok, cuando estás hablando de una... Eh, fíjate, el problema aquí es, lo platicábamos al inicio, que tú le asignas a las personas la misma función de utilidad y que esta función de utilidad es la maximización de beneficios per se, bajo cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, eso siempre es como la cuestión en la teoría neoclásica. Y también aquí con la teoría de la agencia, y que también le critican porque estamos hablando de un subóptimo, el problema es que no necesariamente siempre estamos hablando de que se busca la maximización de beneficios. No sé si me explico. Entonces, son diferentes coyunturas. Lo platicábamos en el modelo anglosajón. Me interesa nada más la relación agente-principal, ¿no? Hay un subóptimo en la maximización de beneficios, ¿no? Y entonces, pero en cualquier cosa siempre me interesa el precio de la acción. Y dice, eso es pues netamente económico. Si se muere la empresa mañana, o sea, si desaparece o no desaparece la empresa, eso no me importa. A mí lo que me importa es maximizar el valor de la acción, maximizar el valor de la empresa, ¿no? Expresado en el precio de la acción. Pero en el caso alemán, tú estás viendo tu inversión en una empresa, o sea, en un horizonte mucho más amplio. Porque a ti como trabajador te importa si la empresa permanece o no permanece, al accionista no. Si baja el precio de la acción, vendes, ¿no? Y dice, y eso va a, ¿cómo se llama? Va a afectar el valor de la empresa como tal en el mercado. Y puede ser que se desate ahí como en cascadas ciertos problemas para la empresa. Pero al accionista no le importa, ¿no? Entonces tú vendes, si no te conviene, compras. Pero sé qué pasa con los trabajadores, qué pasa con los proveedores, qué pasa con los clientes, ¿no? ¿Qué pasa con todos aquellos grupos de interés que no necesariamente son accionista, ¿no? Bueno, agente principal. Entonces nos movemos siempre en un tiempo que es la maximización de beneficios per se, bajo cualquier circunstancia, y eso no necesariamente es así, ¿no? Entonces es el equilibrio neoclásico, ¿no? Y por eso nos decían es un subóptimo, pero todo tiende hacia esa convergencia, y no necesariamente, porque estamos hablando, y lo decíamos en la última parte del modelo alemán, es negociar, es coordinar, es coincidir, ¿no? Aquí, ¿no? Es controlar para que se cumplan las cosas que tú quieres, ¿no? Pero únicamente reconoces una relación visa, o sea, uno a uno. Cuando hay una gran cantidad de grupos de intereses, ¿no? Que no necesariamente tienen la misma función de utilidad, los objetivos, ¿no? Y que ven a la empresa de otra forma como la pueden ver los accionistas mayoritarios o minoritarios.
Entonces no todo tiene el equilibrio. No sé si me explico, César. Sí, entonces sí, el integrar toda esta parte organizacional, ¿no? Exactamente, ¿no? Ok, ok, Exactamente. sí, Ok. sí, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Les quieren ir a comer? Ok. Bueno, entonces, a ver, aquí detengo la grabación.